Ambasciatrice Averhof, siamo in presenza di due emergenze, la prima è stata la pandemia, il Covid, e adesso la guerra tra Russia e Ucraina. Tanto le chiedo come Cuba ha affrontato la pandemia, come l'ha superata. Cuba gestionó la pandemia de una forma excepcional con los propios recursos que tenía, a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba por más de 60 años. Durante la pandemia logró desarrollar 5 vacunas cubanas con las que se pudo inmunizar a la población de nuestro país, incluida una vacuna pediátrica, la única que existe en el mundo actualmente para niños de hasta 2 años. El 90% de la población cubana está vacunada con el ciclo básico de vacunación, que son 3 dosis, y más del 50% ya tiene una dosis de refuerzo. Durante la pandemia ha sido difícil la gestión, pero hemos superado estas dificultades y hemos podido abrir ya el país al turismo, y desde il 15 di novembre si abrió incluso il curso escolar. Ecco, quindi avete avuto il 90% di popolazione che si è vaccinata. Le chiedo, quindi diciamo la popolazione Novax a Cuba non esiste praticamente? No existe. Soltanto quelli che non si sono potuti vaccinare in pratica? El 90% es casi toda la población de Cuba. Los que faltan son personas que no pueden vacunarse. Es cierto que al principio existían personas que tenían dudas sobre la vacunación, sí, pero en Cuba existe una tradición de vacunar sobre todo a los niños, y las personas adultas que no quisieron vacunarse ellos mismos sí permitieron que sus hijos fueran vacunados, por la tradición que le digo que hay en cuanto a la vacunación pediátrica en el país. Adesso è superata l'emergenza, sì? Sí, la emergencia es superada, los niveles de contagio son muy bajos, el turismo ¿Es ripreso? Cuba está abierta a los vuelos internacionales, a las visitas, a todo, y la cantidad de casos diarios son mínimos. Ecco, le faccio due domande. Allora, la prima riguarda proprio la guerra tra Russia e Ucraina. Qui c'è un dibattito molto acceso sul fatto se fornire o meno le armi alla resistenza ucraina. Le chiedo qual è invece la posizione del vostro paese. La posición de Cuba en relación con cualquier guerra es clara. Cuba es un país amante de la paz, que defiende la paz en todas partes del mundo. Cuba cree que hay que trabajar y construir un mundo de paz. En cuanto a esta guerra en específico, nuestra posición ha sido clara en las Naciones Unidas, e incluso a través de declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Cuba cree en la solución pacífica de las controversias, en el derecho internacional. En la solución de este conflicto hay que respetar lo que está establecido por el derecho internacional. Deben sentarse en la mesa a negociar y alcanzar una solución negociada que atienda los intereses de los países involucrados. Sur la questione della pandemia, la pandemia è stata gestionata di forma exitosa, ha detto l'ambasciatrice. Cuba ha sviluppato 5 vaccini, di cui una è propria per la popolazione pediatrica. Il 90% della popolazione a Cuba è vaccinata, incluso bambini di 2 anni in più. Per questo Cuba ha reiniziato il turismo e anche la scuola. Per quanto possiamo dire che sì, che l'emergenza è stata superata. Per quanto riguarda la guerra, Cuba è un paese che vuole la pace. Cuba è anche un paese di pace. La posizione cubana sulla guerra all'Ucraina è stata espressa dal rappresentante permanente di Cuba all'ONU e in diverse dichiarazioni del Ministero degli Affari Esteri cubano. Le più importanti questioni sono 2: il rispetto al diritto internazionale, questa è la prima, e la seconda la soluzione pacifica e anche negoziata del conflitto che consideri l'interesse dei paesi coinvolti.